bienvenidos una vez más a nuestro canal BioBet. Hoy vamos a hablar de la pregunta número 5 y la pregunta se basa en esta cuestión. A los pocos días de comenzar el ayuno, la excreción de nitrógeno aumenta por encima de los valores normales, pero a las pocas semanas de seguir el ayuno, la secreción de nitrógeno baja por bajo de los valores normales. Pero una vez gastadas los depósitos de grasa que tenemos en el cuerpo, el nitrógeno vuelve a aumentar por encima de los valores normales. Y a partir de esto nos hacemos tres preguntas. ¿Por qué aumenta el nitrógeno a los primeros días de ayuno? ¿Por qué baja el nitrógeno a las semanas de mantener el ayuno? ¿Y por qué vuelve a subir el nitrógeno cuando hemos consumido todas las reservas lipídicas que tenemos en el cuerpo? Esto se basa en uno de los mecanismos de adaptación que se activa cuando tenemos esta situación de ayuno, que es una situación rara para nuestro cuerpo porque no es normal. Y es el mecanismo de catabolismo. ¿Qué es el catabolismo? Pues el catabolismo es la degradación de nutrientes mediante la cual obtenemos energía en forma de ATP y isoenzimas como el NADH, el FADH2. Vale, un ejemplo que podemos poner en este mecanismo es cuando tenemos un hombre, por ejemplo, de 70 kilos, sus reservas de grasa, de lípidos, de proteínas, le ayuda a vivir sin comer nada hasta 3 meses. Y en cambio, un hombre de 140 kilos tiene mayor concentración de lípidos y de proteínas, de manera que puede aguantar hasta 14 meses sin comer. Esto es porque la reserva que tenemos en el cuerpo, la reserva para mantener el ayuno, depende del peso de la persona. Y bueno, vamos a desarrollar nuestras preguntas, a responderlas. Antes de explicar por qué el nitrógeno aumenta y desciende en nuestro organismo durante el ayuno, tendremos que explicar en qué consiste el ayuno. Pues bien, el ayuno consiste en 3 fases. Una primera fase donde el combustible principal es la glucosa y los glúcidos que tenemos por el cuerpo, porque es lo más fácil de degradar, y aparte que es el motor principal del cerebro, que es lo que más energía consume. Y además, las proteínas no esenciales. De aquí es donde vamos a conseguir el aumento del nitrógeno. ¿Por qué? Porque las proteínas, como ya sabemos, están formadas por aminoácidos. Estos aminoácidos, a su vez, están formados por un grupo amino y por un esqueleto carbónico. Este esqueleto carbónico se irá al ciclo de Krebs, del cual obtendremos ATP o energía. Y este grupo amino es súper tóxico, entonces tendremos que degradarlo. ¿Cómo lo degradamos? Pues se va al ciclo de la urea y es excretado en forma de urea por la orina. Si queréis saber en qué consiste el ciclo de la urea, seguid nuestro canal y estar atentos a las redes sociales. Vale, luego tenemos una segunda fase donde ya no nos queda glucosa, el cuerpo entra en hipoglucemia y empezamos a consumir todos los lípidos que tenemos en el cuerpo. Aquí solamente se consumen lípidos mediante beta-oxidación. ¿En qué consiste la beta-oxidación? Pues la beta-oxidación nos va a dar acetilcoenzima A, que puede seguir 3 vías. Puede seguir una vía mediante la cual crea cuerpos cetónicos, que como ya sabemos los cuerpos cetónicos son súper importantes para alimentar el cerebro. ¿Por qué? Porque el cerebro sin glucosa no funciona, pero si no tenemos glucosa, la otra alternativa son los cuerpos cetónicos. Se puede ir al ciclo de Krebs, del cual también obtenemos un montón de energía, o también puede servir para sintetizar triglicéridos y colesterol. Y os preguntaréis, ¿por qué se sintetizan grasas si lo que queremos es consumir energía, o sea, tener energía para funcionar? Pues porque el cuerpo es muy inteligente y dice, voy a tener un ayuno muy prolongado, voy a hacer reservas por si acaso las necesito en un futuro, porque piensa que va a seguir el ayuno. Vale. Aquí, como no tenemos degradación de proteínas, no vamos a tener nitrógeno. Y el nitrógeno que ya teníamos antes se va a consumir. Por eso hay una bajada de nitrógeno. Vale, y luego tenemos por último una tercera fase, donde ya no nos queda ni lípidos ni nada, y entonces van a empezar a consumirse las proteínas esenciales como la albúmina, por ejemplo, que son proteínas que necesitamos para funcionar. O sea, es incompatible con la vida. ¿Qué pasa aquí? Pues es el mismo caso que antes. Las proteínas se degradan en aminoácidos, grupo amino, esqueleto carbónico y sigue el mismo ciclo. Por lo tanto, tendremos un gran aumento del nitrógeno. Bueno, chicos,
esta es la historia de cómo nuestro nitrógeno aumenta y desciende durante el ayuno. Hacemos un repaso. ¿Por qué aumenta en los primeros días del ayuno? Porque tenemos una degradación de proteínas no esenciales, lo que nos va a liberar mucho nitrógeno mediante grupos amino, en forma de grupos amino. ¿Por qué a las semanas del ayuno nuestro nitrógeno baja por debajo de los niveles normales? Porque en la segunda fase no tenemos degradación de proteínas, solamente tenemos degradación de lípidos. Entonces se va a consumir todo el nitrógeno que teníamos y no se va a producir. ¿Y por qué en la fase final del ayuno, cuando ya tenemos inanición, ya nos asciende un montón el nitrógeno? Porque se van a empezar a consumir las proteínas esenciales, lo que nos va a crear un montón de nitrógeno. Y bueno chicos, eso es todo. Seguid nuestro canal y suscribíos. Gracias.